se nos pide que utilicemos un ajuste polinómico para encontrar la fórmula para el enésimo término de la secuencia 1 sub n con n mayor o igual a 0 que comienza con 1, 2, 8, 19, 35 y así sucesivamente. La fórmula cercana para una secuencia será un polinomio de grado k si, y solo si la secuencia es delta k constante, lo que significa la késima secuencia de diferencias es constante. Para usar el ajuste polinómico, primero determinamos si la secuencia es delta k constante y luego, si lo es, encontramos los coeficientes de la fórmula cerrada. Estableciendo y resolver un sistema de ecuaciones, tenemos que empezar por determinar la secuencia de las primeras diferencias. 2 menos 1 es 1, 8 menos 2 son 6, 19 menos 8 es 11, 35 menos 19 es 16. La secuencia de las primeras diferencias es 1, 6, 11, 16 y así sucesivamente. Observe que esta secuencia es aritmética porque los términos aumentan en 5, lo que significa que las segundas diferencias, ¿qué son las diferencias de las primeras diferencias o las diferencias de la secuencia original? Será una secuencia constante. Observe 6 menos 1 es 5, 11 menos 6 es 5, 16 menos 11 es 5 y así sucesivamente. La secuencia de las segundas diferencias es una secuencia constante y, por lo tanto, divisional. La secuencia es delta 2 constante y, por lo tanto, la fórmula cerrada debe tener la forma de a sub n igual a n al cuadrado más bn más c. Observe que la fórmula cerrada es un polinomio de grado 2, así que ahora necesitamos determinar los valores de a, b y c estableciendo y resolviendo un sistema de ecuaciones, mirando hacia atrás, a la secuencia original. Observe que el primer término a bajo 0 es igual a 1. Cuando usamos la fórmula para encontrar un bajo 0, n es igual a 0 y, por lo tanto, podemos decir que un bajo 0 es igual a por el cuadrado de 0 más b veces 0 más c, que debe ser igual a bajo 0, que es igual a 1. Simplificando aquí, observe que esto indica que c es igual a 1. Observe que un sub 1 es igual a positivo 2 cuando se usa la fórmula cerrada para encontrar un sub 1 n es igual a 1, un sub 1 es igual a multiplicado por el cuadrado de 1 más b por 1 más c, pero sabemos que c es igual a 1, así que pongamos más 1, esto debe ser igual a un sub 1, que sabemos que es igual a 2. Simplificando tenemos la ecuación a más b más 1 igual a 2. Sigamos adelante y restemos 1 en ambos lados, lo que nos da la ecuación a más b es igual a positivo. Note que a sub 2 es igual a 8. Para un sub 2 n es igual a 2 usando la fórmula cerrada, tenemos a multiplicado por el cuadrado de 2 más b por 2 más c, que es 1 de b, igual a 8. Simplificando tenemos la ecuación 4a más 2b más 1 es igual a 8. Restando 1 en ambos lados tenemos la ecuación 4a más 2b igual a 7, así que nuevamente nuestro objetivo aquí es determinar los valores de a, b y c para que podamos encontrar la fórmula cerrada. Ya sabemos que c es igual a 1 y, por lo tanto, resolvemos el sistema de ecuaciones a más b es igual a 1, y 4a más 2b es igual a 7 para determinar los valores de a y b y podemos resolver este sistema usando una variedad de métodos que podemos usar. Eliminación, sustitución, una ecuación matricial, una matriz aumentada e incluso graficando. Vamos a usar el método de eliminación. Aquí eliminemos los términos b. Multiplicar la primera ecuación por menos 2, lo que hará que los términos b sean opuestos, así que nuevamente multiplicaremos la primera ecuación por menos 2 y dejaremos la segunda ecuación en su forma original, así que multiplicando ambos lados de la primera ecuación por menos 2 tenemos menos 2 a menos 2b es igual a menos 2. No olvides multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 2, y la segunda ecuación sigue siendo la misma 4a más 2b. Es igual a 7 y ahora sumamos las dos ecuaciones juntas. Menos 2a más 4 es a 2a. Menos 2b más 2b es 0, por lo que multiplicamos la primera ecuación por menos 2, tenemos 2a es igual a menos 2 más 7, que es positivo 5. Dividiendo ambos lados por 2 tenemos a igual a 5 mitades. Y ahora necesitamos determinar el valor de b. Sigamos adelante y usemos la primera ecuación realizando la sustitución en la ecuación a más b es igual a 1 que tener 5 mitades. Más b es igual a 1 para resolver b restamos 5 mitades en ambos lados. Tenemos b igual a 1 menos 5 mitades, que son 2 mitades. Menos 5 mitades b es igual a menos 3 mitades.
Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la fórmula cerrada. Sabemos que A es igual a 5 mitades, sabemos que B es igual a menos 3 mitades y sabemos que C es igual a 1. La fórmula cerrada para la secuencia original 1, 2, 8, 19, 35, y así sucesivamente es un sub n igual a n al cuadrado. Más bn más c, que son 5 mitades n al cuadrado. Menos 3 mitades n. Más 1. Espero que te haya resultado útil.